en el área de capacitación virtual de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA. Les doy la bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo internacional titulado Desde ambos lados del Atlántico, una mirada de juezas y funcionarias españolas y argentinas, organizado en forma conjunta por la Escuela Judicial del Reino de España y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Antes de presentar a la moderadora, queremos informarles que esta conferencia será grabada, por lo que podrá apagar su cámara si así lo prefiere. En nuestro canal de YouTube podrán encontrar las conferencias anteriores que ya están disponibles y si se suscriben al canal podrán recibir una notificación cuando sumemos las del día de la fecha. Ahora sí, les presento a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Viviana Mariel Dobarro. La doctora Dobarro es funcionaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Dobarro, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un honor estar moderando esta actividad con tan prestigiosas expositoras de ambos lados del océano. Y bueno, vamos a comenzar. Cada una de las expositoras tendrá 20 minutos para su disertación, entre 15 y 20 minutos. Si tienen preguntas para hacer, les agradeceríamos que las hagan a través del chat que van a encontrar en este Zoom, y luego les serán leídas al final de la actividad a las expositoras para que cada una de ellas pueda contestar las preguntas que les hagan. Si pueden indicar a quién está dirigida la pregunta, nos va a facilitar la tarea también. Y para cerrar la actividad, las expositoras tendrán 1 o 2 minutos adicionales para dar un último mensaje, una última palabra previo o conclusión previo a la clausura de esta jornada. En primer lugar, vamos a escuchar la disertación de la doctora Gloria Pastén de Ishihara. La doctora es abogada y procuradora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es especialista en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo de la Fundación de Altos Estudios Sociales, agente de igualdad de oportunidades para las mujeres, programa Alfa de la Unión Europea, la Red Interuniversitaria Europea Latinoamericana para Estudios Sociales Aplicados de la Universidad de Zaragoza, España, en convenio con la Universidad Nacional de Luján de Argentina. Es replicadora en los talleres de trabajo para una justicia con perspectiva de género, según el programa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, validado por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. También es máster en Igualdad de Género, Formación de Agentes para la Igualdad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ponente y conferencista en actividades nacionales e internacionales, autora de libros y de numerosos artículos de doctrina vinculados a la especialidad. Fue jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cargo al que accedió tras un concurso de oposición y antecedentes, y luego de más de 40 años de desempeño en la Justicia Nacional del Trabajo, etapa en la que transitó por todos los cargos del escalafón judicial, siempre a través de concursos de oposición y antecedentes. Y es socia activa de AMJA desde el año 2001, capacitadora y delegada por la provincia de Buenos Aires para el periodo 2019-2021. Un gusto escucharla, doctora Gloria Pastén. Hola a todos. Con los datos que ha dado mi queridísima amiga, la doctora Dobarro, están sacando cuentas a ver de
¿Qué edad tengo? Bueno, para mí es un honor estar acá, estar con ustedes, pero voy a hacer los agradecimientos al principio para que no me olvide al final. Le quiero agradecer especialmente al señor director de la Escuela Judicial del Reino de España, al magistrado don Jorge Jiménez Martín, y a la señora magistrada, doctora Ida Tarditi, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Y la verdad que quiero destacar que me siento muy honrada y feliz por compartir este panel con distinguidas juezas como es Cita Hernández Larrañaga y Elena Gil Esteves. Les agradezco que me permitan estar también con ustedes disertando. Y por supuesto, a mi amiga y colega, la doctora Viviana Dobarro. Y no me quiero olvidar del equipo que trabaja en ANJA, que lo hace muy efectivamente, como es la doctora Anabela Pepe, la licenciada Cecilia Vignone y a nuestra querida Marina Dorce, que nos acompaña en todas las actividades. Esto para no decirlo al final, que por ahí me olvido de alguien. Bueno, como les decía, buenos días para nosotros, buenas tardes, y para ustedes también, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por compartir esta actividad a las amigas, amigos y las distinguidas asistentes, distinguidas y distinguidos asistentes. Bueno, voy a compartir pantalla, si me lo permiten. ¿Se ve? ¿Se puede ver? No, doctora, por ahora no vemos la ¿No? pantalla. No, la seguimos viendo a usted. A ¿La ver. han autorizado a la doctora para compartir pantalla? La tienen que habilitar la Sí, administradora. doctora, Ya está estaba habilitada. habilitado. Está ¿Estoy habilitada. habilitada? Bien, ahora voy a compartir. Ahora creo que sí, que está. Ahora sí, Ahora se está. perfecto. Mi maestra Cecilia Viñone, que es la que me permite estar con ustedes de una manera más elegante. Bien, bueno, les decía, en la reunión anterior, la doctora Marta Altave, una colega, disertó acerca de la Constitución, como de la Constitución argentina como la ley suprema y fundamental de nuestro país, y se refirió a la protección de los derechos individuales y las facultades de la magistratura argentina para llevar a cabo el control constitucional difuso y el control de convencionalidad. De manera que yo no voy a abundar sobre esos temas que están muy relacionados con la temática del día de la fecha, pero ustedes podrán apreciar en esta placa que les estoy exhibiendo que el texto ha sido reformado en varias oportunidades. La última en 1994, que fue una de las reformas más importantes desde su sanción, pues incorporó en el ámbito doméstico de la Argentina el derecho internacional de los derechos humanos y les otorgó un valor constitucional privilegiado en el ordenamiento normativo argentino, colocándolos en la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional. Significó para nosotros un fuerte impacto en el sistema normativo interno, pues reforzaron notablemente el decálogo de los derechos individuales, pero a su vez pusieron en tensión interpretaciones que no acompañaba la dinámica y la evolución de nuestra época, de manera que fue necesario comenzar a interpretar esa normativa como, digamos, con la mira puesta en la persona humana como la destinataria principal y protegida por esos derechos humanos fundamentales. Entonces, el Estado argentino se sometió a un orden legal asumiendo obligaciones, no con relación a otros estados, sino hacia todas las personas bajo su jurisdicción. En esta placa que les estoy mostrando, volviendo al artículo 75, inciso 22, este artículo 75 incorporó varios tratados que le brindan la protección a los derechos humanos fundamentales de todas las personas que habitan el suelo argentino. Y a partir de lo de 1994 también se lo denomina Bloque Federal Constitucional. Estas tratados, declaraciones, tratados y pactos internacionales gozan de jerarquía constitucional y complementan a nuestra Constitución. En un principio eran 10, ustedes ya les estoy mostrando algunos, y luego se agregaron estos 3 que van a ver a continuación. Ahora,
la última placa que les estoy exhibiendo, la idea que yo pretendo transmitir es hacerles conocer el plexo normativo para el abordaje jurídico de la violencia y la discriminación contra la mujer, y dentro de él específicamente normas relacionadas con la educación, capacitación y formación en género, algunos y a su vez algunos documentos de derecho blando, y la cita de alguna jurisprudencia internacional precisamente para establecer esa relación que existe entre el acceso a la justicia, el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. En consecuencia, dentro de esos tratados que les he exhibido muy rápidamente, tenemos estos que constituyen la base, digamos, sobre la que gira el análisis y la reflexión acerca de la temática que nos convoca. Acá tenemos a la CEDAW, sus recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, sus recomendaciones, tenemos una norma del sistema regional de la OEA, que es más conocida como Belén do Pará, y dos normas nacionales, una de orden público, que es la 26485, y otra a la que se han adherido todas las provincias, que es la 27499 de la ley Micaela, conocida como la ley Micaela. Entonces ahora vamos a ver cada una de estas muy rápidamente, en la medida de lo posible. Si encuentro la flechita ahí está. Veamos la CEDAW. La CEDAW, y lo importante, para no ir tan rápido, tiene que ver con algo, digamos, con un aspecto muy importante de la reforma de 1994, porque goza de jerarquía constitucional. Y su protocolo, que recién fue ratificado por Argentina, como ustedes lo pueden ver acá en el año 2007, que establece los mecanismos de denuncia e investigación de esta convención, nuestro país, en virtud de esta convención, asumió la obligación jurídica de aplicar sus disposiciones de manera efectiva. Y acá vamos a ver respecto de esta convención la recomendación número 19, pero quiero detenerme un momento para hacer una aclaración comprensiva de todas las recomendaciones de la CEDAW y de los informes de control. Conforme jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituyen estas recomendaciones e informes guías y pautas para la interpretación de los deberes y obligaciones derivados de los instrumentos internacionales, aunque también se sostiene otra postura, que es deber del Estado adoptar los mejores esfuerzos para aplicarlas en el marco de la buena fe. Pero como la CEDAW, y ustedes lo saben, es una norma dinámica, se dice que es derecho vivo, el comité de la CEDAW elabora recomendaciones generales para adaptar el texto legislativo a las exigencias de la vida cotidiana y, como ustedes saben también, sobre todo, a los problemas contemporáneos de las mujeres. Forma parte, como lo dije en algunos momentos, de lo que se conoce como derecho blando, que aclaran y complementan la convención, aun cuando no hay con claridad una fuerza vinculante. Por eso, en tal sentido, la magistratura argentina acude a ellas al momento de adoptar decisiones jurisdiccionales. Por ejemplo, lo más representativo, lo más ilustrativo que se nos puede ocurrir en este momento es que la CEDAW no define ni se refiere a la violencia, sí lo hace Belén do Pará. La recomendación número 19, que ahora vemos en pantalla, aclara que la definición del artículo 1 de la Convención Americana incluye la violencia por razón de género, de manera que estos serían los fundamentos para que nuestra magistratura acuda a resoluciones que son, digamos, muy importantes, que provienen de voces autorizadas y reconocidas internacionalmente. Entonces, la CEDAW compromete al Estado a adoptar todas las medidas adecuadas, inclusive de carácter legislativo, para modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas contra la mujer que constituyan discriminación. Esta recomendación número 19 es anterior a la reforma de 1994 y considera indispensable la capacitación de funcionarios judiciales, agentes del orden público y otros funcionarios públicos para la aplicación efectiva de la convención. Yo lo que quiero destacar es que cuando vemos otras recomendaciones de la CEDAW, por ejemplo, la que vamos a ver dentro de un momento, que es la número 35,
y lo vamos a comparar con la Convención de Belén do Pará, vamos viendo que hay respecto de estas recomendaciones en cuanto a capacitación, que se va ampliando el universo de las personas destinatarias de esa capacitación. Pero también quiero resaltar que como la magistratura argentina, debido a la reforma de 1994 y por vía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, también tiene el control de convencionalidad, hay varios casos de jurisprudencia que la magistratura tiene muy en cuenta. Voy a citar solamente dos, que uno es Campo Algodonero contra Brasil y otro es Rosendo Cantú con México, pues en ambos casos, además del desarrollo del deber de diligencia del Estado y de establecer la reparación, estableció medidas diferenciadas vinculadas a la obligación de continuar con programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, como derechos de la persona humana. Lo que hizo la Corte Interamericana en estos casos para, digamos, referirse a este derecho de capacitación es incorporarlos en el artículo 26 de la Convención, que compromete a los estados a dictar medidas para lograr en forma progresiva la efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas, sociales y educativas. Bien, les decía esta recomendación número 19, que va ampliando el panorama con la que vemos a continuación, que es la número 35, donde la propia recomendación número 35 aconseja leerla conjuntamente con la número 19. ¿Por qué? Porque complementa y desarrollan mucho más y con mucha minuciosidad la responsabilidad del Estado. Y además vuelve sobre medidas preventivas, como ustedes pueden advertir acá en esta placa. Esta recomendación es posterior a la reforma de 1994, es del año 2017, y lo que interesa acá es que, a su vez, una de las cuestiones que son muy, digamos, que se pueden destacar de esta recomendación, es que se refiere a las obligaciones generales que tienen los estados para cumplir con esas obligaciones jurídicas que asumieron al momento de ratificar la convención, donde no se admiten ni se justifican demoras. ¿Por qué? De ninguna manera el Estado puede justificar una demora y no puede alegar ningún fundamento para el incumplimiento a las obligaciones jurídicas. Y como ustedes ven acá, en otras medidas también recomienda al Estado ofrecer educación y formación obligatoria, periódica y efectiva, y acá es lo que les decía hace un momento, cuando amplía el campo, digamos, de las personas que están, a las que se debe dirigir la capacitación. Fíjense, acá habla del Poder Judicial, de los abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal médico, forense, legisladores y profesionales de la salud. Vamos a ver entonces ahora Belén do Pará. Belén do Pará fue ratificada en 1996 por nuestro país, por primera vez nos proporcionó el concepto de violencia y goza de jerarquía superior a las leyes, no tiene jerarquía constitucional. Nuestro país, al ratificarla, asumió la obligación de adoptar en forma progresiva medidas específicas y programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley y de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En este caso, el órgano de control, como ustedes ven, de la misma manera que en CEDAW es la comisión, el órgano de control es el MESEVI, que es el mecanismo de seguimiento, donde ya en un informe del año 2012 recomendó el desarrollo de planes de formación continuos destinados a quienes operan jurídicamente o en el marco de la salud. Y también acá la Convención en este informe amplía ese campo al que yo vengo aludiendo a fuerzas militares y policiales, organizaciones sociales y comunitarias de mujeres. Seguimos con, ya ahora estamos, perdón, me parece que a ver, vamos a la Ley 5 Nacional. minutos más. ¿Cuánto? Tenés 5 minutos más. Ay, no te puedo creer. Bueno, 26 7 para ser exacta.
Bueno, una ley nacional de orden público, vamos a pasar muy rápidamente, para llegar a esta, la ley 27.499, que es la última ley que se ha dictado. Acá me detengo 2 minutos. Micaela, digamos, es una ley y nosotros normalmente vemos esta jovencita en pantalla y normalmente hacemos esta referencia porque es un homenaje que así le hacemos en virtud de que precisamente por esta desgracia, por esta desgracia de la pérdida de su vida, nació la ley 27.499, ella fue asesinada y violada por un hombre que tenía antecedentes penales, se le había otorgado la libertad condicional años antes, pero de que finalizara su condena, y a pesar de que el informe del servicio penitenciario recomendaba no hacerlo. La muerte de Micaela, como una de las formas más extremas de violencia de género, provocó un fuerte reclamo social, y este femicidio y otros casos posteriores que fueron juzgados sin perspectiva de género contribuyeron al nacimiento de la ley Micaela, que fue aprobada por el Parlamento argentino en enero del 2019. La ley Micaela, como ustedes pueden ver acá, constituye en principio una verdadera política de Estado y modelo de capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra la mujer. Alude, ustedes van a ver acá, no a cualquier capacitación ni limitada al conocimiento de los tratados internacionales, sino una formación que aborde en forma integral la perspectiva de género. A la fecha, cuenta con la adhesión de todas las provincias de la República Argentina, sin perjuicio de los talleres que dictan la Corte Suprema, y voy a pasar rápidamente a algunas medidas que ha dictado el Poder Ejecutivo. Yo he tomado un curso que se llama TAC, que es un curso que fue dictado el año pasado, o sea, a ver, no recuerdo bien la fecha, pero terminó el año pasado, que fue con fundamento en la Ley de Protección Integral a la Mujer, dirigido a abogadas y abogados para capacitarse en la asistencia gratuita a las víctimas de violencia, y el primer curso virtual, esto en abril del 2019, sobre perspectiva de género del Programa Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Desde el Poder Legislativo, las 2 normas que le he mencionado, y me quiero detener 2 minutos, Viviana, si voy en tiempo. Desde el Poder Judicial quiero decir lo siguiente. ¿Estoy, Viviana? Quienes impulsaron la incorporación de la perspectiva... 4 minutos. Perfecto, entonces esto lo puedo decir tranquilamente. Quienes impulsaron la incorporación, les decía, de la perspectiva de género en los pronunciamientos en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, fueron 2 mujeres juezas que yo quiero mencionar expresamente: la doctora Carmen Argibay, que ya ha partido, y la doctora Elena Hayton, que actualmente es la vicepresidenta de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Ellas implementaron acciones muy concretas, tendientes a operar sobre la realidad judicial mediante la creación de 2 oficinas. En el año 2006, la Oficina de Violencia contra la Mujer, y en el año 2009, la Oficina de la Mujer. Esta oficina de la mujer desarrolló y desarrolla talleres de formación y sensibilización para introducir en los poderes judiciales la perspectiva de género como el método adecuado, un método adecuado y correcto de juzgamiento. Actualmente lo hace, por efecto de la pandemia, lo hace en forma virtual. Bueno, yo les quiero agregar otras cuestiones, pero lo puedo decir después en los minutos que me va a otorgar la doctora Dobarro. Quiero decirles lo siguiente, que a esta altura, obviamente, como ustedes habrán podido apreciar, la respuesta a la premisa de esta convocatoria, como no puede ser de otra manera, en la República Argentina, la formación en perspectiva de género es de carácter obligatorio. No es una elección, es una obligación que nace del compromiso asumido por el Estado a nivel internacional respecto de instrumentos que gozan de jerarquía constitucional y que involucra a otros tantos derechos, particularmente el derecho a acceder a la justicia y un juicio justo, que no podría, por supuesto, garantizarse si las personas que integran los poderes judiciales no se encuentran capacitados y formados en perspectiva de género. Si bien es cierto que han pasado muchos años de la reforma constitucional hasta que se comenzó a prestar más atención a las actividades de educación y formación
en perspectiva de género como parte de las obligaciones jurídicas del Estado, es sin duda que la sanción de la ley Micaela aceleró el proceso de formación y capacitación en perspectiva de género a nivel nacional, provincial y municipal. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, Viviana, gracias a todos por la paciencia y perdón si he sido muy rápida. Perfecto en el uso del tiempo, doctora Pastén, muchísimas gracias. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a la doctora Cita Hernández Larrañaga, nacida en el País Vasco, licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la carrera judicial en 1999 y ha ejercido como jueza y magistrada de primera instancia e instrucción en las poblaciones de Berga, Martorell y Santa Coloma de Gramenet, y de instrucción en el Hospitalet del Llobregat y en Barcelona, y de penal especializado en ejecutorias en Barcelona. Ha realizado funciones de tutora de jueces en prácticas en las promociones 2010 al 2014 de alumnos universitarios en las oficinas judiciales, en el programa de preparación de acceso a la carrera judicial y en cursos de formación online organizados por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, y de profesora de simulaciones penales en el doble máster universitario en abogacía de ESADE. Ha participado como ponente en diversos foros relacionados con el derecho penal, procesal y material, y especialmente en materias de ejecución de penas, violencia de género y protección de víctimas. Posee amplia experiencia en cooperación judicial europea, habiendo participado en diversas actividades desarrolladas en inglés, intercambios judiciales en Hungría e Inglaterra, implementación de equipos conjuntos de investigación, Foro Europeo de Juristas, formación de idiomas en el vocabulario de la cooperación judicial en materia penal, seminario permanente de estudio comparativo de los sistemas judiciales a través del lenguaje jurídico. Ha sido galardonada con la Medalla al Mérito Policial de los Mossos de Escuadra. Doctora Cita. Muchas gracias, Viviana. Sus 20 minutos. Muchas gracias, Viviana, y gracias a Anja por haber contado con nosotras para estas uniones entre las dos orillas, ¿verdad? Que siempre nos gusta compartir, y más, como decimos, pues sintiéndonos entre hermanas prácticamente, pues porque yo y Elena, las dos somos socias de la Asociación de Mujeres Juezas de España, y por lo tanto pues formamos parte de esta gran familia que son las asociaciones de mujeres juezas, todas ellas englobadas en la internacional, ¿verdad? Así que seguramente con algunas de ustedes, pues si estuvieron en el congreso que celebramos en Madrid, pues seguro que en algún momento hemos coincidido con algunas de ustedes en el congreso de los que hemos celebrado en Madrid. Pues sin más, voy también a compartir la pantalla para que lo tengamos aquí abierto. Y les voy a exponer por la situación en España. Ya les digo que la pregunta que se realizaba, ¿no? Si la formación es obligatoria o voluntaria. Bueno, ya les diré que en España esta es una pregunta que casi admite dos respuestas, ¿no? Ya, bueno, así como siempre tenemos respuestas para todo, ¿no? Porque efectivamente, como no podía ser de otra manera, la formación en perspectiva de género es obligatoria, ¿no? Tanto a Argentina como a España hay convenios internacionales que nos obligan por igual, porque formamos parte los dos países, y también tenemos una regulación ya regional a nivel europeo y de Europa y supraeuropa con el Consejo de Europa, que también impone la obligación de formación en perspectiva de género para todos los operadores jurídicos. Pero verán después, cuando mi compañera Elena también les exponga, que la formación en sí es obligatoria, pero, y creo que en esto sí tenemos una diferencia con la República Argentina, es que los jueces en España no tenemos obligación de formarnos en nada. Es decir, no existe una formación obligatoria en género. Es decir, si un juez
quiere no realizar a lo largo de toda su carrera, o una jueza no quiere realizar a lo largo de su carrera ninguna capacitación, no tiene por qué hacerlo. Esto le puede generar efectivamente unas limitaciones para poder acceder a ciertas especialidades que luego mi compañera les indicará. Pero si no lo desea, si no desea acceder a unas determinadas especialidades, puede mantenerse a lo largo de su carrera, y pueden ser muchos años, porque en España pues podemos empezar la carrera de jueces con 26 años tranquilamente y acabarla con 72. Podemos mantenernos sin realizar ninguna formación concreta, ni siquiera tampoco en perspectiva de género, que creo que esta es una diferencia que sí que existe tal vez con la República Argentina. Bien. Como ya decía nuestra compañera anteriormente, tenemos un convenio pues, que forma parte, yo creo, de todos nuestros prestados y básicamente de todo el mundo. Que luego unos países lo cumplan más y otros menos, pues por desgracia así es el mundo, pero que formamos parte más de 180 países del convenio para la eliminación de toda discriminación de la mujer, es así. Y efectivamente en este convenio, que es del año 79, ya ha llovido mucho y hemos caminado mucho, ¿no? Pero todavía hoy en día pues seguimos teniendo que plantearnos estas preguntas, ¿no? De si la formación es obligatoria o voluntaria, y todavía en muchas ocasiones tenemos que ir justificando la necesidad de esta formación. Pues ya este convenio, en el artículo 5, año 79, ya decía que los Estados partes debían tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y de prácticas constitucionarias y de cualquier otra índole basados en la idea de una inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o de funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Que al final, esta es la base de la formación en género. Es decir, destruir, derrumbar todos esos estereotipos y todos esos prejuicios que en muchas ocasiones provocan que convirtamos máximas de experiencia o prejuicios en casi un hecho probado o en casi una consecuencia jurídica, ¿no? Pues ya desde el año 79, a nivel internacional, los estados están obligados a destruir, a derruir. ¿Y esto cómo? A través de una formación, ¿no? El artículo, es verdad que en el convenio de la CEDAW 79 en ningún momento la palabra perspectiva de género es utilizada como tal. Este es un concepto, la perspectiva de género como palabra, que se consolida en la cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en Pekín en el año 95. Es la primera vez que se aborda el concepto del género y la violencia contra las mujeres como una vulneración de derechos humanos, es decir, año 95. Es decir, hasta 1995 ningún tratado había determinado que la violencia contra las mujeres era un atentado contra los derechos fundamentales y humanos de las mujeres. Y además se reconoce, y eso es muy importante, la transversalidad del género. Es decir, la perspectiva de género debe aplicarse a todas las políticas y a todos los programas como una herramienta para alcanzar la igualdad real. Y, por supuesto, el Poder Judicial y todos los entes que forman parte de la Administración Judicial entran dentro de este concepto de dimensión de género. Importantísimas, lógicamente, el convenio del año 79 se tiene que ir adaptando a la realidad y a la sociedad, y como bien ha dicho nuestra compañera anteriormente, esto lo hace a través de las conocidas como recomendaciones, ¿no? Fundamental, la recomendación número 19 de la violencia contra la mujer del año 92, en la que ya se indica que se deben adoptar todas las medidas necesarias para educar e informar de manera pública y que se modifiquen las actitudes relativas a las funciones y las condiciones del hombre y la mujer, y muy básica para todos los operadores judiciales y para todos los operadores del ámbito de la justicia, es la recomendación número 33. Esta recomendación, como todas las recomendaciones, cuando las lees, ¿verdad? Es una maravilla, ¿no? Porque todo lo que se recoge en las recomendaciones es el mundo ideal, ¿no? Si todo se cumpliera, viviríamos en un mundo ideal y da gusto, ¿no? Leer las recomendaciones. Pero efectivamente la recomendación número 33, que establece y regula el acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? En el que determina que efectivamente ese acceso a la justicia es una garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, porque efectivamente si no se produce un real, eficaz, efectivo y garantista acceso a la justicia de las mujeres, nunca se va a alcanzar la igualdad. Establece un punto, que es el punto C, que efectivamente se titula Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento de la capacidad.
Si ustedes se leen esta recomendación que yo, vamos, volvamos a repetir la palabra, recomiendo que se la lean porque es una maravilla, en este punto C de la recomendación número 33 de la CEDO se establece que los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, porque pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar y afectan particularmente a las mujeres. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de en hechos concretos. Con frecuencia, establece la recomendación, no lo digo yo, lo dice la recomendación de la CEDO, con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a estos estereotipos. El establecimiento de los estereotipos afecta a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Y estos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa y tienen, sobre todo, un gran alcance en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer. En estas 10 frases se recoge el porqué de la absoluta importancia de la formación en perspectiva de género, que no es más que destruir los prejuicios y las ideas preconcebidas. Y si seguimos leyendo, el Comité de la CEDO, para conseguir estos fines, establece 5 letras. Bueno, pues si leemos esas 5 letras, es lo que debería ser el compendio de la formación de cualquier entidad judicial, bien sea del ministerio que esté interesado en desarrollar una formación judicial, en el caso nuestro del Consejo General del Poder Judicial, en el caso de ustedes de Argentina, aquella entidad que es, porque viene a establecer cuál debería ser el programa de formación en perspectiva de género. Y así lo dice: medidas de concienciación y fomento, de la capacidad de todos los agentes de los sistemas judiciales, de los estudiantes de los derechos, incluir a otros profesionales como profesionales de la salud y trabajadores sociales que nos van a facilitar y nos van a auxiliar en comprender las situaciones, asegurar que los programas de capacitación garanticen y planteen el tema de la cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, argumentos y testimonios de las mujeres. Se promueva un diálogo sobre los efectos negativos de los estereotipos, se aumente la comprensión de los efectos negativos de los estereotipos y se establezcan medidas de fomento de la capacidad para jueces, fiscales, abogados y funcionarios que deben hacer cumplir la ley sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Es decir, está clarísimo que hoy en día la formación en género es fundamental y obligatoria, porque efectivamente, como ya se establece en un tratado que es un tratado a nivel mundial, si no establecemos esta formación, no garantizamos un acceso justo y un acceso en igualdad a la justicia. En España, además, aparte, el Tratado de la CEDO no solo es el valor de sus recomendaciones, sino el famoso Comité CEDO, ¿no? Que lo que permite es que cualquier ciudadano, ciudadana, acuda a este comité si considera que en su estado concreto se están violando las indicaciones y el contenido del tratado. En España, además, se han dictado algunas recomendaciones contra España, pero la más famosa dentro de lo que estamos hablando hoy en día y de la formación en perspectiva de género es el famoso dictamen 16 de julio del 2014 que se dictó contra España en el conocido caso González Carreño. Yo les invito a que lo lean y que finalmente ha dado lugar en España a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2018 en el que viene a reconocer que los dictámenes que emite el Comité de la CEDO tienen pleno valor en España, porque son unos dictámenes que se han dictado en base a unos tratados internacionales que España ha suscrito y que por nuestra Constitución se convierten, por lo tanto, en parte de nuestro acervo legislativo y además de obligatorio cumplimiento. Y en este dictamen, concretamente, lo que se le indicaba a España era que el trato que se había dado en el caso de esta señora demostraba que aplicábamos de una manera estereotipada en muchas ocasiones el concepto de la violencia de género y el concepto de cómo deben ser las relaciones entre hijos y padres y madres e hijos cuando se producen situaciones de violencia. Y exigía que España proporcionara una formación obligatoria a jueces y a personal competentes
nacionales sobre la aplicación del marco legal de la lucha de la violencia doméstica y que incluya formación acerca de lo que es la violencia de género, sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada respecto a los tratados internacionales. Es decir, nos recordaba la CEDAW a España la necesidad de formarnos obligatoriamente en dichas materias. Por supuesto, luego se ha desarrollado por la ONU la Agenda 2030, en el que una de las acciones fundamentales es lograr la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y todas las niñas. ¿Y cuál es la medida para conseguir lograr esta igualdad? Aplicar la perspectiva de género en todos y cada uno de los 17 fines que persigue la Agenda 2030. En eso estamos, aunque ya sabemos que a día de hoy, pues en el 2030, no va a existir la igualdad efectiva porque, como ya se indica, nos hace falta casi un siglo más para conseguir la igualdad jurídica. Y el otro día leí en Economía que harían falta 250 años para conseguir la igualdad económica. Así que como dejemos actuar al tiempo, sin más, pues nosotros, ni nuestras nietas, ni las nietas de nuestras nietas. Así que va siendo hora de que al tiempo le tenemos que dar caña y hay que darle fuerza. Como les decía, a nivel regional tenemos nosotros y contamos con dos grandes entidades. Por un lado, formamos parte del Consejo de Europa, en el que estamos todos los países de la Unión Europea, porque es una obligación. No se puede ser miembro de la Unión Europea sin ser previamente miembro del Consejo de Europa, pero además en el Consejo de Europa no solo hay países de la Unión Europea, sino también extracomunitarios. Rusia, por ejemplo, forma parte, Turquía forma parte y otra serie de países que sin ser partes de la Unión Europea sí forman parte. Lógicamente, el Convenio de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no utiliza la palabra perspectiva de género en ningún momento, sino que recoge en su artículo 14 la prohibición de discriminar y en el protocolo 12 la prohibición general de discriminación. Un paso muy importante, aparte del gran trabajo que ha realizado el Consejo de Europa en formación y sobre todo en el dictado de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la igualdad y sobre todo dentro del ámbito penal y de la perspectiva de género con el desarrollo de los delitos de violencia de género y sobre todo con la diligencia debida de los Estados, es la recomendación número 17 del Consejo de Ministros. Esta es una recomendación, una recomendación de hace 2 días, es del 23 de marzo del 2019. O sea, estamos hablando de una recomendación de hace 1 año. Es una recomendación del Comité de Ministros para prevenir y combatir el sexismo. Además, les he puesto aquí una foto porque esta recomendación ha creado toda una campaña pública para que se conozca, para que se desarrolle, para que sea conocida, que se llama Sexismo, detéctalo, ponle nombre, páralo. Es un tipo Me Too, pero desarrollado por el Consejo de Europa. Y en esta recomendación hay expresamente un apartado destinado al sector justicia. Y nos vuelve a repetir lo mismo. Nos indica que el sexismo y los estereotipos de género en los sistemas de justicia, civil, administrativo, penal, en cualquiera de ellos, son un obstáculo para el buen funcionamiento de la justicia, porque ello puede conllevar que quienes toman las decisiones emitan fallos mal fundamentados o discriminatorios, basados en creencias preconcebidas y sesgos intrínsecos, en vez de hacerlo sobre los hechos relevantes. Para evitar esto, para evitar que los sistemas de justicia caigamos en este error, pues ¿qué establece esta recomendación del Consejo de Europa? Pues garantizar una formación periódica y adecuada para los miembros de la carrera judicial sobre derechos humanos e igualdad de género y sobre los efectos nocivos de los sesgos y estereotipos y el uso del lenguaje sexista. Garantizar mecanismos de denuncia y el acceso a las fuerzas de seguridad, aliviar las cargas financieras, proporcionar formación al personal de las fuerzas de seguridad sobre sexismo, fomentar que los organismos y profesiones jurídicas y judiciales organicen conferencias públicas y otros eventos para sensibilizar a profesionales del derecho y otras personas interesadas sobre el sexismo y el estereotipo de género. Esto es lo que estamos haciendo nosotras ahora, pues efectivamente fomentar estas conferencias, estas charlas para dar a conocer pues, la importancia de desterrar estos estereotipos de la carrera, de la carrera judicial y de la actuación judicial, porque, como decimos, son un sesgo y un peso para una justicia igualitaria, y fomentar que los tribunales nacionales e internacionales pues, sean receptivos a que intervengan terceras personas y expertos en temas que no nos son familiares, como el sexismo y los estereotipos de género. Es decir, que nos dejemos ayudar y que aprendamos de quien nos puede dar conocimientos.
El Consejo de Europa además ha desarrollado cursos, la plataforma HELP, un curso sobre acceso a la justicia de las mujeres, un curso sobre la violencia de género. Este de la violencia de género está en castellano y puede acceder cualquier persona. Son cursos libres, simplemente hay que apuntarse a esta página web. El de acceso a la justicia ya está en inglés, pero están basados básicamente en detectar efectivamente estereotipos e ideas preconcebidas que afectan negativamente al acceso a las mujeres a la justicia. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar, dentro del Consejo de Europa, el famoso y famosísimo Convenio de Estambul, que es un similar a Bellón du Pará, pero que se aplica a los países que forman parte del Consejo de Europa. Este es un convenio fundamental porque es el convenio que se conoce como las 4 Ps, prevención, la prevención de la violencia, la promoción de medidas destinadas a garantizar que no se produzca ningún tipo de violencia, políticas públicas, se tienen que desarrollar políticas públicas para evitar situaciones de violencia y lo que nos viene a decir, lo que nos venía diciendo todos los tratados, debe incluirse un enfoque de género en la aplicación de la ley, en la aplicación del convenio contra la violencia y además se debe impartir o reforzar en su caso la formación a los profesionales pertinentes que traten con víctimas o con autores para prevenir la violencia y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, las necesidades y derechos de las víctimas y prevenir la victimización secundaria. Es decir, que si no lo teníamos claro porque teníamos un tratado a nivel internacional, también tenemos un tratado a nivel europeo. Y, por supuesto, también formamos parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea, en ese sentido, artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 8 del Funcionamiento de la Unión Europea, tenemos más de 13 directivas en las que se trata la necesidad de aplicar la igualdad en el acceso a la justicia, 20 recomendaciones, 6 programas de acción, más de 200 sentencias del TJUE sobre dicha materia y la creación de un Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Y en España, a nosotros la regulación de la formación en género nos viene impuesta en todas estas diferentes leyes, partiendo de nuestra Constitución española, nuestra ley fundamental, siguiendo por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula nuestra función como jueces, y siguiendo por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, y luego 2 regulaciones muy específicas del ámbito de la violencia de género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2018 y la Ley Orgánica 1/2004 para la lucha de la protección integral contra la violencia de género. La Constitución española, la igualdad, la no discriminación, los mandatos a los poderes públicos para remover todos los impedimentos que garanticen la igualdad real y la aplicación de los tratados internacionales, que, como les he dicho, nosotros, por Constitución, nos indica que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y su aplicación es imperativa. La Ley de Protección contra la Violencia de Género. Perdoncita, tenemos 3 minutos más. Pues acabo en 3 minutos, gracias. La Ley 1/2004 del 28 de diciembre, que ustedes conocerán, es una ley muy conocida, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, porque es verdad que en el año 2004 fue una ley pionera, ha sido reconocida a nivel europeo y mundial como una de las primeras leyes de lucha integral contra la violencia de género, que se adopta en el año 2004, con lo cual hace ya muchos años. Y en esta ley, además de regularse muchísimas medidas en relación a la violencia de género, y de modificar el Código Penal y de modificar otras leyes, nos viene a decir que el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas deben asegurar una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y forenses. Y, en todo caso, en estos cursos se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. Es decir, ya desde el año 2004 tenemos en España una ley que obliga a esta formación en género, en perspectiva de género, a los jueces. La Ley Orgánica, en la que os decía, de igualdad de hombres y mujeres, posterior del año 2007, ya nos indica que la igualdad de trato de hombres y mujeres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, observa y deberá aplicarse en la integración y en la aplicación de las normas jurídicas. Y este principio además es transversal porque se aplica a todos los poderes públicos.
Y, por supuesto, nuestra ley orgánica de Poder Judicial. Claro, si tenemos tratados internacionales, europeos, Constitución y una ley, nosotros no nos podemos quedar. La ley orgánica del Poder Judicial no se puede quedar al margen de estas obligaciones. Y ahí lo tenemos. La ley orgánica del Poder Judicial, en diferentes artículos, uno de ellos el 433, establece que el plan de formación continua de la carrera judicial, es decir, aquellos planes, aquella formación que se desarrolla para los jueces y juezas que ya estamos en la carrera, contendrá cursos específicos multidisciplinares sobre la tutela judicial del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple discriminación, la violencia ejercida contra las mujeres, así como la trata en todas sus formas, y la capacitación en la aplicación de perspectiva de género en la interpretación y aplicación del derecho, además de incluir dicha formación de manera transversal en el resto de cursos. Es decir, que todas las materias, lo que nos viene a decir aquí es que la perspectiva de género no es solo del derecho penal, no es solo de la violencia de género, es de todas las materias, del derecho civil, del derecho de familia, del derecho social, cuando se habla de los despidos por embarazo, de los despidos por enfermedad, del derecho administrativo, cuando hablamos de los procesos selectivos para acceder a cargos públicos, cuando hablamos de procesos selectivos para acceder a cargos funcionariales. Siempre hay que tener en cuenta la perspectiva de género. El artículo 310, que se refiere a las pruebas de acceso a la carrera, así como el artículo anterior se refería a la formación cuando ya uno es juez y jueza. Este artículo 310 se refiere al examen que ha de realizarse para acceder a la carrera. En este caso, la promoción, este examen tiene que tener dentro de sus temas de estudio el principio de igualdad, la violencia sobre la mujer y, como siempre decimos, la aplicación con carácter transversal del principio de perspectiva de género. Además, deberemos conocer y debe estudiarse los tratados internacionales de la Unión Europea y los internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia que ha ratificado España. Y, por supuesto, la Escuela Judicial, el artículo 307, en la fase teórica, que es la que se conoce como fase teórica de la formación de los jueces en prácticas, se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia. Es decir, no es un estudio tangencial, sino un estudio en profundidad de la perspectiva de género y en concreto de la violencia de género sobre la mujer. Y como les decía anteriormente, esta formación sí que es obligatoria. Toda aquella persona que quiera pasar el examen de jueces tiene que estudiar esos temas. Toda aquella persona que quiera que ha pasado el examen de jueces y quiere llegar a ser juez y está en la escuela judicial ha de recibir esta formación. Una vez que ya somos jueces, pues como les contará también con más detalle mi compañera Elena, sí que existen la obligación de formarse en género si algún compañero o compañera quiere especializarse en lo contencioso administrativo, en el social, en cuestión de mercantil y en violencia. En esos casos, si queremos ser especialistas, para poder presentarnos a la especialización, será necesario acreditar haber participado en actividades de formación en perspectiva de género, igual que para concursos de determinadas plazas, pero solo para acceder a estas plazas. El resto, como les he dicho, pues por ahora no sigue siendo obligatorio. Veremos en un futuro si esta formación en género devendrá obligatoria para todos los jueces o seguirá manteniéndose para determinadas especialidades. Yo por mi parte he acabado. Encantada. Muchísimas gracias, Cita, maravillosa exposición. Disculpen la rigurosidad con el tiempo, pero es para una mejor organización de la actividad y luego tendrán unos minutos más para redondear algún concepto. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Elena Gil Esteve, natural de Valencia. Ingresó en la carrera judicial en el 2011, pasando a formar parte de la promoción 63. Estuvo en expectativa de destino como jueza de adscripción territorial en la provincia de Valencia, donde trabajó en los siguientes juzgados. Jueza de refuerzo de los juzgados de Ibi, Alicante, juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Paterna, Valencia, juzgado de primera instancia número 8 de Valencia, especializado en familia, jueza de refuerzo en el juzgado penal de Gandía, jueza de refuerzo en los juzgados de Massamagrell, Valencia, en el ámbito civil,
En 2015 tomó posesión del primer destino definitivo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Rubí. Al poco tiempo concursó al Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers, donde estuvo durante 3 años, y en el momento de ser nombrada profesora del área penal, su destino era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sardanaiola del Valle. Ha participado en actividades internacionales de la Red Europea de Formación Judicial, como seminarios de la Orden de Detención Europea e intercambios judiciales en Rumania. Ha sido tutora de alumnos del Máster de Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha participado como ponente en diversos foros relacionados en el derecho penal, sobre todo en materia de trata de seres humanos, refugiados, protección de víctimas, violencia de género e igualdad y conciliación. Elena, sus 20 minutos. Muchísimas gracias. Me voy a poner el tiempo para ajustarme. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por organizar estas jornadas. Ha sido muy interesante escucharlas a mis compañeras. Además de socia, además de profesora de la escuela, como ha dicho Cita, también soy socia de AMGE, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que es la hermana española de AMJA, así que estoy especialmente ilusionada de estar aquí. Y bueno, estoy de acuerdo completamente con lo que ha comentado pues mi amiga y compañera Cita y también la ponente que me ha precedido, la doctora Gloria. Yo quería incidir en la importancia de que las juezas, los jueces y todos los operadores y operadoras jurídicos nos formemos en perspectiva de género. No solo porque sea una obligación legal, que ya lo hemos visto, que es una obligación legal, es que además es necesario para lograr una sociedad igualitaria. Y si no nos formamos, no podremos aplicar la perspectiva de género y cumplir con esta obligación. Vivimos en una sociedad con profundas desigualdades, desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades laborales, desigualdades de género. Nuestras leyes proclaman la igualdad formal y las desigualdades a veces son muy difíciles de detectar. Es por eso que es tan importante formarnos para poder aplicar la perspectiva de género, porque a veces hay estereotipos que tenemos tan arraigados y tan interiorizados que si no cambiamos la perspectiva desde la que analizamos las situaciones, seguiremos perpetuando los estereotipos y las situaciones de desigualdad. Los estereotipos nos influyen como juezas y jueces porque vivimos en esta sociedad y claro que no somos inmunes a ellos. Hay que tener en cuenta que estos estereotipos se incorporan desde muy temprana edad a nuestro proceso de aprendizaje y condicionan todas nuestras actuaciones vitales. Son estereotipos que llevan en vigor desde hace siglos y no vamos a cambiarlo en poco tiempo ni con unos cuantos cursos. De esto somos conscientes, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer a través de la formación en perspectiva de género es ser conscientes de esta situación en la que nos encontramos hombres y mujeres, de las desigualdades y las desiguales relaciones de poder entre unos y otros y eliminar los prejuicios machistas en la aplicación del derecho, que al fin y al cabo es nuestro trabajo. Y así poco a poco podremos avanzar hacia la igualdad. Yo quería contaros ahora cómo hemos plasmado estas obligaciones asumidas en formación en perspectiva de género en los distintos cursos y en la formación que tenemos aquí en España, ¿no? Se accede a la carrera judicial por distintas vías. Una de ellas es la oposición libre. En ella personas que no necesariamente tienen relación con el mundo judicial, pero que sí que han estudiado Derecho, tienen que aprenderse un temario de oposición que es muy extenso, son unos 320 y algo temas, y después superar unos exámenes sobre este temario. Después de aprobar los exámenes vienen a la escuela judicial donde están durante 10 meses formándose, y aquí es donde somos profesoras, Cita y yo, y después pasan otros meses en juzgados como juezas y jueces en prácticas. En aplicación de las últimas reformas del año 2018, que es cuando se hace el Pacto de Estado, al que se ha referido Cita también, pues ya se incluían las novedades previstas en el artículo 310 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Voy a compartir aquí el temario de oposición para que podáis ver que viene destacado. A ver, ¿se ve? Perfecto. Pues mirad, por ejemplo, en rojo vienen destacadas los cambios, ¿vale? Entonces podéis ver aquí que se han introducido temarios como por ejemplo la CEDO, la discriminación por razón de género, el derecho a la igualdad, el convenio del Consejo de Europa,
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, esto por lo que respecta a los temas de constitucional. Después tenéis también aquí, podéis ver pues en civil, por ejemplo, que se estudia el enfoque de género como principio informador del ordenamiento jurídico, también se estudia la perspectiva de género en el derecho de familia, mirad aquí la perspectiva de género en el derecho de familia con el principio de igualdad de hombres y mujeres y medidas civiles de familia en casos de violencia de género, también en penal. Todo esto es nuevo de este año. En penal tenemos aquí el análisis jurisprudencial del agravante de género, especialidades en supuestos de violencia de género y doméstica, la esterilización de personas con discapacidad, porque esto se incluye en el Convenio de Estambul y ha sido modificado recientemente, los delitos de violencia sobre la mujer del artículo de la Ley Orgánica 1/2004, y luego también desde un punto de vista laboral también tenemos el principio de igualdad en el ámbito laboral, planes de igualdad, cuestiones laborales relacionadas con violencia de género y también supuestos de corresponsabilidad en el cuidado de hijos menores y familiares dependientes. Por tanto, como veis, bueno, pues tenemos, pues esto es una maravilla, este temario de oposición. Cuando yo estudié en el año 2010, pues que no hace tantísimo tiempo, pero no estaba en vigor ni el Convenio de Estambul ni tampoco a las últimas recomendaciones de la CEDAW, pues no había más que un tema sobre igualdad en la parte de constitucional y se tocaba los de violencia de género, pero no se estudiaba de esta manera transversal. Tampoco tiene nada que ver con el temario de 2018, que es la anterior promoción que estaba, porque como vemos, pues no estaba el Pacto de Estado en vigor y no se habían incluido todos estos temas. A día de hoy, por lo menos, tenemos garantizado que las personas que vienen a la escuela judicial, por haber aprobado la oposición, han escuchado alguna vez, por lo menos, pues las cuestiones como perspectiva de género como elemento interpretativo del derecho o cuestiones de perspectiva de género enfocadas a otros ámbitos que no solo son el derecho penal. Cuando llegan a la escuela judicial, pues tienen que pasar aquí 10 meses y en el plan docente, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y como ha explicado Cita, pues está prevista la perspectiva de género. Desde el año 2000, desde hace 2 años, 2018 creo que se imponen talleres de perspectiva de género en todos los órdenes jurisdiccionales, en penal, laboral, contencioso, civil, familia. Y además la materia se imparte de forma transversal durante todo el año. En el área penal, que es donde damos clase Cita y yo, pues dentro de las habilidades que tienen que adquirir las juezas y los jueces en prácticas, se encuentra la capacitación para la interpretación y aplicación de las normas con el criterio de igualdad de trato, no discriminación de hombres y mujeres y la perspectiva de género. Durante el curso, a través del sistema del caso, pues elegimos distintos casos con impacto de género y van tratando la perspectiva de género pues al estudiar los delitos contra la libertad sexual, el estatuto de la víctima. Hay toda una unidad docente dedicada a la violencia de género y también actividades sobre actividades con materias específicas con impacto de género, como por ejemplo la trata de seres humanos. Yo cuando estuve en la escuela judicial no habíamos ni escuchado hablar de lo que era la perspectiva de género. Esto fue en 2011, ya existían los juzgados exclusivos de violencia de género y sí que se estudiaba el tratamiento integral de la violencia de género, pero no como ahora. Ahora se estudia pues la violencia de género como la punta del iceberg de todo un sistema basado en esas desiguales relaciones de poder y se estudia la relación directa que tiene la violencia de género con las desigualdades diarias menos perceptibles que existen y por ello pues se estudia de una manera mucho más transversal y que permite una reflexión más profunda. Esto está muy bien para las futuras generaciones de juezas y jueces, que no podemos olvidar que no dejan de ser ciudadanas y ciudadanos integrados en un sistema social bastante machista, pero bueno, estamos logrando cambios fundamentales y la educación es uno de los pilares esenciales y la formación para lograr esos cambios. Por mucho que impongamos la formación en perspectiva de género con carácter obligatorio para entrar en la carrera judicial, tenemos que intentar convencer de ese cambio de mirada y eso es más difícil. Hay muchas personas que la verdad es que pasan por la escuela judicial y reciben toda esta formación y a pesar de ello pues siguen teniendo recelos en el reconocimiento de las desigualdades. Está claro que en 10 meses es muy difícil cambiar la perspectiva de una vida entera socializada pues en un mundo machista. Como he dicho antes, en sociedades con igualdad formal ante la ley, las desigualdades a veces son más sutiles y más difíciles de detectar, pero sí que hay alumnas y alumnos a los que les llega el mensaje y creo que podemos decir orgullosas
que estamos formando a muchas personas que van a ejercer la jurisdicción con esa mirada feminista tan necesaria. Esto por lo que respecta a la formación inicial. Después tenemos la formación continua. Bueno, somos más de 5.000 jueces en España y todo esto que os he comentado del temario de oposición entró en vigor en la promoción, va a entrar en vigor en la siguiente promoción. Por tanto, nos encontramos todavía con muchísimos jueces que no han recibido esta formación obligatoria en perspectiva de género. Como ha dicho Cita, no hay obligación de formarse, podemos hacer aquí un poco de autocrítica, ¿no? Porque puede haber compañeros con más de 20 años ejerciendo que no hayan recibido ninguna formación en nada, pero también tengo que decir que son pocos los casos porque la verdad es que se hacen muchísimas actividades de formación centralizada, descentralizada, formación online y hay mucha participación en la formación. Dentro de lo que llamamos formación obligatoria en perspectiva de género, digo obligatoria entre comillas porque es formación necesaria para poder acceder a determinados puestos o destinos. Es decir, que las personas que no quieran acceder y se queden en su juzgado, pues no tendrán que recibir esta formación. Pues dentro de los destinos a los que es necesario tener formación para acceder, tenemos los juzgados de violencia de género exclusivos. Así se recoge en la Ley Orgánica 1/2004 y así se recoge también en las últimas pues, modificaciones a las que ha hecho referencia Cita. Y en este caso, pues quien concursa a alguno de estos juzgados en materia exclusiva de violencia de género es obligatorio que reciba una formación en violencia de género, tanto civil como penal, y esta formación tiene esta perspectiva de género. Hay una parte online y después hay una fase práctica en la que están 8 días en un juzgado de violencia sobre la mujer y 2 días acuden a unos centros asistenciales de mujeres maltratadas. Después tienen que resolver un caso de la jurisdicción civil y otro de la jurisdicción penal y hasta que no superan el curso no pueden tomar posesión en el nuevo juzgado. Me he puesto en contacto con la compañera letrada del Consejo General del Poder Judicial que se llama Carmen Hernández, que es la encargada de pues, coordinar todos estos cursos y me ha confirmado que algunas veces pues, no superan el ejercicio los compañeros y lo tienen que repetir. Bueno, esto solo es obligatorio cuando se accede a un juzgado exclusivo en violencia de género. En España hay 106 juzgados exclusivos y, por ejemplo, en el año 2019 hicieron el cambio de jurisdicción y tomaron este curso 19 magistrados y en 2020 fueron 17 magistrados. Luego tenemos toda una serie de juzgados que también conocen de violencia de género, pero no con carácter exclusivo. Son 355 juzgados compatibles con violencia de género y en estos juzgados toda la violencia de género de ese partido judicial se canaliza a través de ellos, pero además conocen de otras materias. Estos jueces y juezas no tienen obligación de formarse en esta materia, pero sí que pues desde hace 2 años, siempre que tengan competencia en esta materia de violencia de género, se les da la opción por optar por la formación. Y en 2019 lo hicieron 7 magistrados y en 2020 3 compañeras y compañeros. Y luego, por último, hay juzgados que son juzgados de instrucción, como en el que estaba yo, que no son específicos de violencia de género, pero los fines de semana y fuera de las horas de audiencia, cuando tenemos guardias, conocemos de las solicitudes de órdenes de protección. Y en este caso, pues tampoco de momento tenemos esta obligación de formarnos. Después tenemos la formación obligatoria para acceder a determinadas especialidades. En cumplimiento del Pacto de Estado se ha dicho que cuando se quiere acceder a alguna especialidad, y aquí tenemos especialidades en mercantil, en contencioso administrativo, en laboral, se habla de una posible especialidad en violencia de género y también especialidad en penal. Pues para poder acceder a estas especialidades se tendrá que estudiar una materia que tiene que ver con formación en perspectiva de género y además acreditar haber participado en cursos de perspectiva de género. Esto ha supuesto un incentivo muy claro porque a muchos compañeros y compañeras pues nunca sabes si vas a querer optar por alguna especialidad, unido a que es una materia que despierta un gran interés. Lo cierto es que aunque no fuera obligatoria, os voy a compartir para que veáis. A ver, ¿dónde está aquí, fijaros. Se recibieron el primer año que se organizó el curso 1.650 solicitudes, que no está nada mal para teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que tenemos en los juzgados y los juzgados que hay en España. De estas, la mayoría podéis ver que son del bloque penal
Y bueno, pues aquí tenemos que la mayoría eran mujeres, 649 mujeres, 485 magistrados. Esto puede deberse, por un lado, a que hay mayoría de mujeres en la carrera judicial, y también os tengo que decir que por los estudios que yo he leído, las mujeres optamos más a la formación continua. Pero bueno, no he analizado este dato al detalle. Lo que me llamaba la atención eran las 1.600 solicitudes, y para el próximo año pues me han comentado que había 300 solicitudes más. Bueno, el curso de perspectiva de género, la verdad es que era muy completo, tenía una parte general y luego una parte específica, y pues para que veáis, por ejemplo, aquí está, para que veáis el temario, por ejemplo, pues se estudiaba el principio de igualdad, la prohibición de discriminación, el principio de transversalidad, la perspectiva de género, la teoría feminista del derecho. Bueno, es que esto no se había estudiado antes, desde que yo estoy en la carrera judicial, no habíamos estudiado nada de esto, y de verdad que ha estado muy bien en la materia. Estaba muy bien preparada, como todo pues es mejorable, pero era la primera vez que se hacía y éramos muchísimos compañeros y compañeras, pero el feedback ha sido positivo. Algunas lo hemos hecho porque ya estábamos convencidas y nos interesaba muchísimo la materia, pero estoy segura de que hay gente que lo ha hecho por el incentivo y hemos conseguido que se abran muchas mentes, así que estamos en el camino. Y después, aparte de esta formación obligatoria para acceder a determinados cursos, tenemos esa formación voluntaria, que son los cursos de formación continua que se ofrecen durante, bueno, hay una oferta a principio de año y luego hay muchas ofertas a lo largo del año. Y la verdad es que tenemos una oferta de gran calidad en cursos de formación continua en materia de igualdad, tanto online como presencial, aunque ahora se está haciendo todo online, porque con la pandemia no estamos haciendo formación presencial. Esta formación se ha puesto de relieve sobre todo con el convenio de Estambul en vigor, porque antes de 2015 había como un curso de conciliación y poco más. Pero bueno, sí que es verdad que también puedo hacer un poco de autocrítica aquí, y creo que sería deseable que se mantuviera también los criterios de paridad a la hora de elegir pues, a los directores y directoras de los cursos y a los ponentes, pero es verdad que hay muchísimos cursos de igualdad y que la calidad es muy buena. Hay muchos cursos específicos de naturaleza multidisciplinar, y os voy a enseñar, por ejemplo, aquí en el plan de formación, para que podáis ver el folleto del plan estatal. Nosotros tenemos como 3 cursos que nos pueden dar, no nos pueden dar más. Si hay cursos online nos dan 3 más, pero fijaros que dice que a estos efectos no se tendrán en cuenta para este límite las actividades del Foro de Igualdad ni la formación en violencia de género. Es decir, que la formación en materia de igualdad no cuenta para el tope de cursos. Por tanto, esto incentiva mucho que se puedan pues, solicitar más cursos aparte de la materia de igualdad. Después, por otro lado, tenemos aquí también pues, los cursos multidisciplinares. A ver si lo encuentro, que lo tenía apuntado. Aquí, los cursos de carácter interdisciplinar en cumplimiento del 433 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cursos que se dan, aparte de que la Comisión de Igualdad organiza sus propios cursos también, bueno, cada 2 por 3 van saliendo cursos nuevos. Hay unos cursos con la Universidad Española a distancia en materia de violencia de género, uno de iniciación, un curso de violencia de género avanzado, y recientemente se ha creado la comunidad virtual de igualdad que llevan unas compañeras nuestras, también están en AMGE, y está coordinado por estas 2 compañeras magníficas, es de todas las jurisdicciones, y ahí se pueden intercambiar sentencias interesantes, artículos y opiniones. Bueno, pues yo creo que tenemos muchísima formación y la gran mayoría es de muy buena calidad, aunque creo que sería interesante que la formación fuera verdaderamente obligatoria. ¿Por qué pienso esto? Porque no se trata solo de que en determinados puestos, como en un juzgado de violencia de género o en alguna especialidad, nos vayamos a encontrar con situaciones de impacto de género. La necesidad de formación en perspectiva de género es evidente en cualquier puesto en el que se encuentre un juez o una jueza, porque la desigualdad es completamente transversal y en cualquier jurisdicción se van a conocer asuntos con impacto de género. Además, creo que debería ser una formación transversal junto al resto de operadores jurídicos, es decir, que no sean los jueces por un lado, los fiscales por otro lado, los Mossos d'Esquadra o las policías por otro. Hay algunos cursos que se hacen conjuntamente, pero sería muy interesante poder hacer formaciones pues de carácter interdisciplinar y transversales, que además fueran obligatorias. Pero bueno, creo que hemos avanzado mucho, seguimos en el camino, y en la escuela judicial por lo menos intentamos poner nuestro grano de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Maravillosa exposición y un ajuste
exacto al tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Quería contarles que en el chat hay muchísimos saludos, felicitaciones, comentarios muy bonitos respecto a las expositoras, a los temas que están analizando y desarrollando. Hay algunos comentarios muy importantes también relativos a la importancia de estas capacitaciones. Por ejemplo, nuestra presidenta, la doctora Aida Tarditi, menciona que a partir de la ley Micaela y la capacitación obligatoria, se han sumado muchos jueces varones a estas capacitaciones que hasta ese momento eran voluntarias, es decir, cuando eran voluntarias no se sumaban tanto, y ahora que son obligatorias están participando en ellas, lo que siempre es enriquecedor. Bueno, si les parece, podemos empezar con las rondas de preguntas. También quería comentarles antes de las preguntas que hay presencia de colegas de diferentes provincias de la Argentina, están todas presentándose allí en el chat. Hay colegas de Guatemala, de Colombia, de Costa Rica, de Brasil, de República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú. Bueno, la participación es también muy, muy diversa y seguramente habrá algunas coincidencias en los temas que están planteando. Bueno, vamos a las preguntas. Aquí tengo en el chat una primer pregunta dirigida, que formula nuestra presidenta, y ella plantea si las capacitaciones, estas obligatorias en materia de género, alcanzan también a los peritos, es decir, si también los peritos tienen que participar en estas capacitaciones. Aquí. Si nosotros hablamos desde España, sí, claro, yo no sé las diferencias que existen entre Argentina y en España, ¿no? Pero en España los peritos es un mundo que se nos mueve diferente en el ámbito. Sí que tenemos algunos peritos, en el sentido estricto, si lo consideramos, por ejemplo, un médico o una médica forense, estos sí que forman parte de la Administración de Justicia y son colaboradores nuestros, pasan su oposición y por supuesto que tienen formación en perspectiva de género. Pero si luego hablamos de otra serie de peritos, ya nosotros no disponemos, los juzgados no disponen de peritos a su disposición. Ahí ya tenemos que contratar los peritos dentro de los colegios profesionales correspondientes. Si yo necesito un psicólogo o una psicóloga, o necesito, no sé, un médico traumatólogo, o que para unas lesiones, nosotros ya no es tan sencillo. Ya no forma, este personal ya no forma parte de la Administración de Justicia, sino que ha de ser contratado. Y ahí entonces ya depende de la formación que los colegios les presten a esos diferentes entidades, o bien la formación que tengan personalmente. Por ejemplo, los abogados y las abogadas, los colegios de la abogacía en España hacen una grandísima formación en perspectiva de género, y tienen hasta sistemas específicos para la protección de la violencia. Es decir, ahí sí sabemos que los abogados y las abogadas tienen una grandísima formación. Pero en el ámbito de los peritos, yo personalmente es un ámbito que desconozco más, y ya dependerá de los colegios y de la propia formación que la persona ha querido desarrollar como profesional. Nada más. Muchas gracias. Estás muteada, Gloria. No sé si Elena quería agregar algo, si no, agrego yo lo siguiente, para aclarar un poco digamos, en la rapidez que tuve que exponer. Quería agregar lo siguiente. La Corte Suprema, los cursos que dicta, que son ahora obligatorios y que un poco, digamos, de acuerdo a lo que exponían las colegas,
son todos para el Poder Judicial. El cuerpo médico forense, por ejemplo, los peritos, me parece que no han sido abarcados por estos cursos, porque los cursos de perspectiva de género de la Corte está compuesto por protocolos y para distintos niveles, para el personal administrativo, para funcionarias y funcionarios y para la magistratura. No obstante, les quiero aclarar que ANJA ha hecho un trabajo muy impecable, que comenzó después de la reforma en 1997, hizo el primer, desarrolló el programa de hacia una igualdad de jurisprudencia, y en ese sentido abarcó todo el país y fueron cursos replicados inclusive en otros países. Y actualmente ANJA, en los últimos 10 años más o menos podemos decir, ha dictado, que si bien no eran obligatorios, pero ha dictado cursos por especialistas, a quienes han sido decanos del cuerpo médico forense, en todos los estados provinciales de la República Argentina, especialmente en la parte de pericias médicas forenses. Así que hay una capacitación, pero tal vez no una capacitación dentro de estos cursos obligatorios, que les quiero aclarar que a raíz de la ley Micaela, como decía la doctora Tarditi, al ser obligatorios, inclusive el Consejo de la Magistratura Federal, que se elige las personas que aspiran a la magistratura, exigen actualmente la certificación en cursos con perspectiva de género. Y a su vez, todas las escuelas, los estados federales del interior del país, tienen sus propias escuelas judiciales y desarrollan sus propias capacitaciones, dentro de los cuales no tengo dudas que también incluyen a la parte pericial. Acá la doctora María Preisbich, de Argentina, nos informa que el cuerpo médico forense cumple con la capacitación desde hace aproximadamente 2 años, que comenzaron en forma presencial y que ahora le están haciendo en forma virtual. Gracias, doctora, por su aclaración. Otra pregunta, ¿ve posible la extensión de la formación en perspectiva de género al área privada? ¿Esa es para mí, Viviana? Sí. Y la formularon al finalizar tu exposición. Bueno, yo les aclaro lo siguiente. Si ustedes ven o se recuerdan la placa que mostré de la ley 27499, la obligación es hacia todo las personas que integran los 3 poderes del Estado. Ahora, hace muy poco tiempo, hará cosa de unas semanas, nuestro país ratificó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190 y la recomendación 206. Este convenio, que en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, goza de jerarquía superior a las leyes, tiene precisamente una cláusula en el convenio directamente, donde obliga a los Estados miembros a proporcionar orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Acá lo que pretende el convenio es que los Estados les den las herramientas necesarias, tanto a la parte empresaria como a la parte trabajadora, para que puedan formarse en temas que tienen que ver precisamente con el género, la violencia y el acoso en el trabajo. No obstante ello, los sindicatos, organizaciones no gubernamentales, tienen dentro de sus estructuras comisiones de género y tratan estos temas, es decir, están muy inmersos en la temática. Lo que ocurre es que esta capacitación obligatoria, que ya les comento, de la ley 27499, está dirigida a todo el Estado, pero no al ámbito privado. De manera que este convenio 190, en las obligaciones del Estado, que va a regir dentro de un año, calculamos a partir de de que la OIT reciba la ratificación del país, ese convenio va a obligar a que en el ámbito privado, entonces, sí se introduzca, digamos, obligatoriamente, por así decirlo, la formación en perspectiva de género. Más allá que, perdón que agregue esto,
esto, más allá de que les quiero contar que ANJA continúa dictando estos talleres que desde hace mucho tiempo en formación en perspectiva de género, y lo hace también ahora, como decían las colegas, en forma virtual, ya que antes habían muchos talleres y se hacían en forma presencial. Sí. Muchas gracias, doctora. Ahora hay una pregunta para las tres expositoras. En sus países, ¿es posible la conciliación ante el Ministerio Público o ante el juez en caso de violencia de género contra la mujer? ¿Cuál es la opinión de ustedes en caso de que ello sea permitido? En España no, está expresamente prohibida cualquier tipo de conciliación en el ámbito de los delitos de violencia de género. Ahora, el concepto que tengo que determinar es que en España, aun cuando el Convenio de Estambul y a nivel internacional violencia de género es toda aquella violencia que se ejerce sobre las mujeres, en España nuestra ley del 2004 limita esa violencia a la que se produce entre el hombre que es pareja o marido de la mujer. Es decir, cuando en España hablamos de delitos de violencia de género en el ámbito penal y tribunales de violencia sobre la mujer, se dedican a la violencia cometida por el hombre hacia la que es su pareja sentimental o su esposa. Esto es un concepto que hay que aclarar para que no piensen que en España, por ejemplo, los juzgados de violencia sobre la mujer ven cualquier delito que afecte a la mujer por el hecho de ser mujer. Esto no es así. Por lo tanto, está prohibida la conciliación en este ámbito, en el ámbito de la violencia de género, en estos delitos de hombre contra su esposa o mujer. Aquí no cabe ningún tipo de conciliación, ni penal ni civil, porque es el mismo juzgado el que conoce de los hechos penales y a la par, si hay un delito penal, conoce del divorcio, de la separación, de los hijos, de las medidas familiares, de las pensiones, y no cabe ningún tipo de conciliación. Esto se basa también en el Convenio de Estambul, que establece la prohibición de que exista ningún tipo de conciliación en esta materia. Ahora, les tengo que decir que hay quien también manifiesta que esta prohibición así, tan a lo amplio, pues podría ser distinta y que caben o cabrían en ciertos supuestos hablar de una justicia restaurativa. Saben ustedes, pues el pedir perdón, el realizar toda una serie con personas especializadas, y aquí hay voces para todo. Quiero decir que hay voces que consideran que el Convenio de Estambul no es tan tajante, sino que lo que viene a decir el Convenio de Estambul es que nunca se pueden imponer como actividades de conciliación obligatorias. Es decir, tú no le puedes hacer obligatoriamente a una mujer tener que pasar por un proceso de conciliación para conseguir algo. Esto es lo que se prohíbe, porque se entiende que en el supuesto de la violencia ya no se parte de una posición de igualdad. Ahora, hay quien entiende que a lo largo de este proceso, si la mujer así lo expresara y efectivamente fuera asistida y tuviera una situación ya más regularizada, si ella estuviera dispuesta, cabría. Lo digo porque hay voces para todo, ¿no? Aunque está prohibido en España y por ley está prohibido, les digo que hay voces que consideran que en ciertas circunstancias y con ciertas garantías podría llegar a plantearse posibles situaciones, no en el ámbito penal, los delitos son indisponibles, pero sí en el ámbito de medidas civiles. Gracias. ¿Puedo intervenir, Viviana, o Elena? ¿Querés intervenir, Elena, vos primero? ¿Ahora se me oye? Sí, no, que estoy de acuerdo con mi compañera Cita, que la base de cualquier proceso de mediación siempre es que las partes se encuentren en igualdad de condiciones para poder encontrar, pues a través de la figura del mediador, ellas juntas la solución, ¿no? al problema que tienen. Y el problema de la violencia de género es que las partes no están en igualdad de condiciones, entonces es muy difícil que puedan llegar a encontrar ese camino a través del mediador. Hombre, sí que se discute que en ciertos casos podría ser factible, yo no lo sé, habría que tener muchísima formación por parte de los mediadores para detectar en cualquier momento que hay alguna persona que está siendo coaccionada o que... Yo estoy de acuerdo en general con la prohibición de mediación en materia de violencia de género, la verdad. Bueno, yo les quiero decir que en nuestro país
en virtud de esa norma que yo le mostré, que es una norma nacional, que es la Ley de Protección Integral a la Mujer, 26485, que es una norma de orden público de aplicación para todo el territorio de la Nación Argentina, está expresamente prohibida la conciliación. No obstante, les quiero aclarar lo siguiente. En la en el derecho de familia o en los juzgados de familia, a veces se llegan a algunos acuerdos que tienen que ver con las cuestiones de, digamos, de alimentos, de los gastos, esas cuestiones, como bien decía, creo, Elena, acá hay un tema de igualdad, y la mujer en estas condiciones de ninguna manera está en igualdad de condiciones. Lamentablemente nuestro país ha cometido algunos errores, algunas equivocaciones respecto a estos temas de conciliación, porque al no tener el conocimiento y no, digamos, no estar formados en perspectiva de género, en algunos lugares, en algunos lugares del Poder Judicial, donde la persona asistía a hacer la denuncia, o a tratar de ver cómo se la podían asegurar su integridad psicofísica, se le insistía mucho con la conciliación. Y muy recientemente, hará cosa de un año, año y medio, nuestro país tuvo que reconocer su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no recuerden que la prohibición viene de los instrumentos internacionales, pero más específicamente de Belén do Pará, donde se prohíben las conciliaciones. Entonces, nuestro país lamentablemente tuvo que reconocer su responsabilidad y llegó a digamos, a un acuerdo, pero en este caso con el patrocinio de la Defensora General de la Nación, que patrocinó a esta mujer que fue víctima de violencia y que inclusive prácticamente, es decir, casi estuvo al borde de la muerte por los ataques que le propinaba el esposo. Entonces, en principio no, es general que la prohibición de conciliar. Lo que sí nos permite nuestra ley, y esto lo he implementado yo cuando me encontraba en actividad jurisdiccional, es la convocatoria de la víctima solamente para tener digamos, para hacer cumplir de alguna manera un principio de mediación y de tener conocimiento de la víctima, que a nosotras en la Cámara, que yo integré una sala con otras colegas, fue muy útil, digamos, ese principio de inmediación, pero de ninguna manera una conciliación. Bueno, aquí comentan que en la Comisión de Energía Atómica están haciendo formación en perspectiva de género en modo virtual. También tenemos que señalar que las universidades nacionales han implementado programas a partir de la ley Micaela de formación en perspectiva de género. Hay una pregunta para las colegas españolas. ¿Perciben un cambio sustancial en la jurisprudencia española en relación al cumplimiento de la perspectiva de género? Sí, sí, ha habido un cambio fundamental a partir de la... Bueno, ya había, no vamos a decir que la perspectiva de género haya salido como una seta, ¿no? Y ya había habido algunas sentencias que sin utilizar el término perspectiva de género aplicaban, ¿no? O sea, llevaban a cabo el mecanismo de interpretación basado en la perspectiva, ¿no? Valorar la situación objetivamente, valorar si la mujer, por el hecho de ser mujer, se colocaba en una situación de inferioridad o de discriminación e intentar que esa situación de inferioridad o discriminación no se mantuviera con la aplicación de la ley. Esto pasó mucho en el Código Penal, esto pasó con la aplicación, por ejemplo, de la alevosía convivencial en el ámbito del derecho penal. Pero no es hasta el año 2018 cuando el término perspectiva de género aparece por primera vez en una sentencia del Tribunal Supremo. 2018, para que vean que estamos hablando de tiempos muy cercanos. Y es verdad que en los últimos, podremos decir que en los últimos 4 o 5 años ha habido un avance importante. Un avance importante de mencionar las cosas con su nombre. Quiero decir, no tener miedo a utilizar el concepto perspectiva de género, no tener miedo a reconocer que la discriminación forma parte de la sociedad y que si no actuamos de cierta manera, el Poder Judicial se puede convertir en un transmisor de esa discriminación, en que se mantiene esa discriminación y que por lo tanto hay que aplicar, hay que
establecer la legislación, aplicar la legislación e interpretar la legislación siempre con la perspectiva de género, igual que aplicamos otras perspectivas a favor del menor, la perspectiva de la aplicación de la norma según la realidad social, la perspectiva de no dañar, es decir, que no solo es la perspectiva de género la que parece que existe en este mundo, sino que cuando los tribunales, los jueces vamos a aplicar la ley, tenemos en cuenta otras perspectivas. Pero es verdad que en los últimos 4 o 5 años ha habido un gran avance en esta materia y sobre todo en temas de violencia de género y de libertad sexual. Es verdad que en el ámbito de la libertad sexual también se ha producido un importante avance. No vamos a ocultar a nadie, porque ha sido conocido mundialmente que en España ha habido una gran significación social con esto. Ustedes recordarán el caso Manada, que ha sido un caso que ha sobrepasado las fronteras de España y que colocó al Poder Judicial en una situación pues de crítica, ¿no? Y ante estas críticas yo creo que siempre es necesario escuchar, ¿no? Escuchar, intentar entender y darnos cuenta, ¿no? De que en muchas ocasiones tenemos que escuchar también otras ideas y los comentarios, ¿no? Que nos vienen de fuera. Y a partir de ahí, sí, en los últimos 5 años ha habido un gran avance de aplicación de la perspectiva de género, de comprensión del concepto de perspectiva de género, porque yo creo que en muchas ocasiones hay una mala comprensión del concepto de perspectiva de género, malintencionada, o sea, de que la perspectiva de género pues, es poco menos que aplicar la ley siempre a favor de las mujeres, lo cual es absolutamente falso y erróneo, porque no es esa la finalidad ni el mecanismo de la perspectiva de género, sino que, como hemos dicho, perspectiva de género no es más que detectar estereotipos y prejuicios e intentar que esos tipos de prejuicios no se conviertan en normas de derecho y en hechos probados. Y sí, en los últimos 5 años hemos tenido sentencias muy importantes del Tribunal Supremo que han dado un gran avance a la perspectiva de género y que yo creo que han despertado mucho el interés y la necesidad de todos los operadores jurídicos de formarnos en la materia. Muy importante. Elena, si quiere añadir. Sí, no, estoy de acuerdo, es verdad, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que en la jurisdicción social la cuestión de la perspectiva de género se empezó a aplicar antes que en la jurisdicción penal, porque el derecho penal es muy rígido y además es un derecho que bueno, pues generalmente es bastante más masculino. Estamos ahí las mujeres avanzando, pero es verdad que en el derecho laboral se empezó a aplicar antes toda la cuestión de la perspectiva de género, pero desde 2018 hemos avanzado muchísimo. Hubo una sentencia de la Manada que fue muy, muy conocida y que también ha supuesto un hito en todo el debate público sobre la materia y sí, hemos avanzado muchísimo y la verdad es que los tribunales cada vez lo estamos aplicando más y mejor. Muchas gracias. Bueno, la doctora Pastenque, por su paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, como referente de la Oficina de la Mujer, compiló una serie de boletines sobre jurisprudencia con perspectiva de género. Tal vez puede contarnos un poquito de esa experiencia vinculado con esto de la jurisprudencia y los cambios que se han operado en la jurisprudencia a partir de estas capacitaciones. Bueno, gracias Vivi, me encanta poder decirlo. Nosotros tenemos un gran desarrollo jurisprudencial y esos boletines de género que compilé en la Cámara del Trabajo recogía las sentencias de todo el país. La verdad que yo quiero destacar a las juezas y los jueces de los estados federales del interior de nuestro país, que como ustedes saben es muy inmenso, y ellos han dictado en los últimos tiempos muchísimo más pronunciamientos con perspectiva de género, inclusive, y ahora voy a ser redundante, con el lenguaje sencillo y lenguaje inclusivo en las sentencias. La ley 26485, ANJA, se ocupó desde su dictado a partir del año 2011 y posterior a la creación de la Oficina de la Mujer, se ocupó de llevarla a todo el país. Por supuesto, una norma así generó cierta resistencia. Sin embargo, fue prendiendo, digo yo, como una pequeña antorcha, y a raíz de eso
aparecieron muchos pronunciamientos de juezas y juezas de todo el país. Les digo que es muy importante las escuelas judiciales en el interior de la República Argentina, porque desarrollan sus propias capacitaciones, tienen sus propios cursos, más allá de acudir también a los que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá hago un paréntesis, Vivi, para comprender tal vez algo de lo que antes dije, que el organismo de aplicación digamos, de los cursos y la certificación de cursos en perspectiva de género corresponden a lo que es al Consejo Nacional de la Mujer, que actualmente es el Instituto Nacional de la Mujer, que a su vez, por intermedio del Ministerio de las Mujeres y de Género y Diversidad, tienen convenio con la Corte Suprema para la certificación de esos cursos. Esto quería aclarar, y sigo con el tema de la jurisprudencia respecto a que esos boletines hemos compilado, inclusive en la página de ANJA también había una compilación de jurisprudencia del dictado de pronunciamientos con perspectiva de género, donde ya se comenzó a aplicar no solamente la ley 26485 en sus distintas vertientes, una norma que tiene todos los tipos de violencia, que no es taxativa, y a su vez tiene todas las manifestaciones en que se expresan esas violencias. Entonces, las sentencias que hemos recibido en la Cámara y que generaron esos boletines, además les cuento que la Corte Suprema tiene también en su página de Oficina de la Mujer, si ustedes lo quieren buscar, también un link sobre la jurisprudencia con perspectiva de género de todo el país, y es un link muy importante. Bueno, les decía, se aplica la 26485, pero además se acude muchísimo a las recomendaciones de derecho blando, que yo les había comentado, la 19, la 35, inclusive en algún momento hasta la número 3 del año 87. Es decir, que creo que este trabajo que hizo ANJA, este trabajo que ha hecho la Corte desde la Oficina de la Mujer, ha generado una jurisprudencia muy importante. A este momento, porque una vez que yo me retiré de la Cámara, continuó la doctora Vázquez también como directora de esta compilación de jurisprudencia, llevamos 11 boletines, donde recopilamos, como les dije, la jurisprudencia de todo el país y nacional. Y a nivel nacional, la verdad que tengo que decir, lo que yo más conozco es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ha dictado en los últimos tiempos, prácticamente les digo, es bastante asiduo que se estén dictando sentencias con perspectiva de género. Por supuesto que también tengo que decir, como lo dijo Cita, reconocer así errores que hemos cometido, por ejemplo, la ley de Micaela, que nace precisamente por el rechazo social y precisamente también por casos que se dictaron sin perspectiva de género, que encontraron remedios en anulaciones que hizo la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló esos fallos que no tenían perspectiva de género. Y esto está haciendo últimamente, en este último año, la verdad que se está haciendo un trabajo, yo diría, sanador de alguna manera. Gracias, Gloria. No me hagas hablar más porque estamos hasta las 5 de la tarde, yo le conté todo. Sí, podemos hacer una última pregunta y vamos cerrando. Elena y Cita, ¿consideráis que debe existir una relación entre la perspectiva de género y la perspectiva de infancia, especialmente en violencia de género? Es ineludible, ¿no? Que efectivamente ambos conceptos, y no solo en la violencia de género, sino en otro, imagínense en el ámbito de la jurisdicción social, cuántas de las situaciones de perspectiva de género relativas a la mujer tienen que ver también con el interés superior del menor, porque lógicamente cuando se le priva a una mujer de considerar que una enfermedad suya pueda ser considerada enfermedad social, puede estar afectando al cuidado de los hijos, cuando se le priva de poder adaptar el puesto de trabajo, puede estar afectando a la conciliación para el cuidado de los hijos, cuando se le priva durante el embarazo de determinadas prestaciones, puede estar afectando a ese hijo que va a nacer. O sea, es que en muchas ocasiones la situación y la discriminación de la mujer también
también se produce por esa situación de cuidadora de los menores y por lo tanto esa perspectiva que tenemos en cuenta de la mujer como tal tiene que tener en cuenta habitualmente los roles que esta mujer está asumiendo en la sociedad y que pueden ser la causa de esa discriminación y esa inferioridad que son los menores. No solo en el ámbito penal, que es clarísimo en el de la violencia de género, porque no se puede interpretar exclusivamente de una perspectiva solo de género, es decir, de la situación en la que se encuentran, sino los menores. Ya España, por ejemplo, ha desarrollado y ha establecido que los menores son víctimas directas de la violencia de género, aun cuando no se les haya sufrido directo, o sea, aunque no sean víctimas directas porque no se les agrede o no se les insulta o el estar viviendo en una casa, el estar viviendo en un lugar en el que se produce esa violencia, hace que los menores ya sean víctimas de esa situación porque están viviendo una situación de violencia en esa casa y se les considera víctimas directas. Y luego el establecimiento de medidas que lógicamente para poco sentido tiene que se le otorgue a una mujer una orden de protección para garantizar no ser agredida de nuevo y que en cambio esa orden de protección no se otorgue a los hijos, porque quien es violento lo es hacia la mujer y hacia toda persona que forma parte de ese grupo familiar. Por lo tanto, es una perspectiva absolutamente unida. Y en el ámbito social, lo quiero decir, porque aquí también tenemos que reconocer el gran trabajo, como ha manifestado Gloria, el gran trabajo que hacen muchos compañeros y compañeras, muchos jueces y juezas que están haciendo un trabajo brutal. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una sentencia de una compañera nuestra, que además es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas y que ustedes a lo mejor conocen, Gloria Pollatos, fue durante mucho tiempo nuestra presidenta y a día de hoy, y dictó hace poquito tiempo, dictó una sentencia pionera sobre cuestiones, sobre una prestación de lactancia, en la que además de incluir la perspectiva de género, consideró que en este caso era mucho más importante la perspectiva del menor y del interés del menor a recibir una lactancia natural, que es lo que la empresa estaba impidiendo al no adaptar el puesto de trabajo de la madre a esa situación. Y ahí realizó un estudio conjunto de la perspectiva de género y del menor, una sentencia preciosa y que se ha considerado pionera y que yo creo que con ella pues, puede hasta ganar premios porque la verdad que es una sentencia en la que se produce una integración muy importante para que vean que no es solo en el ámbito de la violencia de género, que yo creo que no se puede desligar, pero no solo en el ámbito de la violencia de género, sino, como decíamos, en todos los ámbitos, porque esa perspectiva de género y esa perspectiva de protección e interés superior del menor tiene que formar parte de la aplicación de todas las políticas públicas y de todos los ámbitos del derecho. Y por lo tanto, sí, sin duda, están unidas. Viviana, le quiero decir algo a Cita, que a Gloria, que es mi tocaya, la conocemos acá en la Argentina, ella vino para la Bienal de Anja, fue expositora, Sí, la conocemos mucho y hace muy poquito con la doctora Dobarro estuvimos analizando un fallo de ella donde queda lo que nosotros decimos en minoría, o sea, un voto disidente. Voto particular, sí. Eso, bueno, para nosotros es minoría, cuando gana la mayoría y vos salís con tu voto, y la verdad que fue un voto espectacular, referido a las mujeres que prestan servicios en los hoteles. Sí, sí, Que hay un gran movimiento en España, por eso sí. digamos, esta cosa, esta interrelación que encontrabas vos entre los distintos ámbitos, las distintas especialidades. Gloria, por ejemplo, en ese sentido hizo un muy buen análisis de este tema acerca del deber de seguridad y de prevención en el trabajo. Así que Total. un abrazo y un saludo y nuestro reconocimiento desde Argentina para la querida Gloria Pollato. Se lo daremos de vuestra parte, se lo daremos. La verdad que es una grandísima jurista y está haciendo un trabajo extraordinario con las sentencias que está haciendo, que está consiguiendo que de los votos particulares que dictaba, cada vez tiene que dictar menos porque consigue que todo el tribunal al final dicte lo que ella venía defendiendo. O sea que en ese sentido, lo que decíamos, se va viendo cada vez, ¿no? Cómo vamos desarrollando más este concepto, y Gloria, que antes tenía que dictar muchos más votos particulares, a día de hoy cada vez dictas más sentencias mayoritarias. Y esto ya es el camino correcto, ¿verdad? Y ha logrado que la Ha acompañe logrado. su colega, porque Sí, todo sí. el tribunal estaba integrado por varones y lamentablemente, como tienen un sistema diferente al nuestro, ustedes, al Tribunal Constitucional no se llegaba, entonces quedaba como el voto disidente. Bueno, es una alegría para mí poder recordarla. Gracias, Cita. A vosotros, Elena, por favor, cuando quieras. Bueno, aquí en el chat hay un clamor
por esa sentencia. Son muchas las personas que la están pidiendo. Podremos acceder a ella, la podrán mandar a la Secretaría de AMJA o me la mandan a mí y la ponemos a disposición desde la página de AMJA, ¿puede ser? No se te escucha, Cita, estás muteada. Perfecto, la tengo, seguro, la tengo a mano porque las recopilamos estas sentencias en nuestra asociación y la tengo a mano, o sea que Viviana te la envío ahora mismo en cuanto acabemos el conversatorio para no estar buscándola aquí como una loca, te la hago llegar y tú se la puedes hacer llegar a todos los que estuvieran interesados. Fantástico, muchas gracias. Bueno, doctora Dobarro, discúlpeme, quería decirles también que toda la información estará en el campus. A partir de la última conferencia del 25 de noviembre, toda la información que las conferencistas quieran compartir con los inscriptos a las jornadas, la van a tener accesible en el campus de AMJA. Fantástico, muchas gracias. Bueno, yo les voy a pedir disculpas, hay muchas preguntas todavía en el chat, pero nos estamos excediendo de la hora pactada. Si les parece, 2 minutos más para cada expositora para hacer una reflexión final y ya luego cerramos la actividad. ¿Querés comenzar, Gloria? Ay, me estaba muteando. No, bueno, simplemente un agradecimiento y ha sido un placer estar con mis colegas. Cerrar diciendo de que en la Argentina, gracias a la ley Micaela, la capacitación es obligatoria, que tengo mis esperanzas en que se reúnan los 3 poderes del Estado con los organismos no gubernamentales, con las asociaciones de mujeres, con los sindicatos, para ordenar un poco, porque la verdad es que de todos los poderes, desde cada uno de los poderes del Estado, hay muchísimas actividades, muchísimas acciones para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, pero realmente es como que existe demasiado y no está ordenado como debiera estar. AMJA lleva adelante un gran trabajo, pero es una organización no gubernamental. Entonces, la capacitación es importante, pero en la medida que sea abordada en forma integral, que sea continua y que sea permanente, y no limitada. Así que bueno, eso es mi reflexión. Muchas gracias, Viviana, y gracias a las colegas. Muchas gracias, Gloria. Bueno, Cita, tus palabras de cierre. Pues yo solo agradecer con mucho la presencia y cualquiera de las participantes y los participantes que nos quieran escribir, que quieran cualquier información, pues nosotras estamos aquí para facilitar pues cualquier sentencia que pueda ser interesante de los tribunales españoles y que les cueste más buscar. Y bueno, que este es un camino que emprendido ya desde el año 79, ¿verdad? Ya va siendo hora de que este camino ya coja una buena autopista, no sigamos siempre por un poco lo que dice Gloria, que no tenga que ser AMJA o que no tenga, ¿verdad? O que no tengamos que ser las personas individuales las que hagamos este camino, sino que sean las entidades, los ministerios públicos, los consejos generales del Poder Judicial, las universidades, las escuelas, ¿verdad? Las que conviertan al estudio de la perspectiva de género y de la igualdad, ¿no? Porque la perspectiva de género no deja de ser un mecanismo para alcanzar la igualdad, que el estudio de la igualdad y la formación en igualdad real pues se inicie desde la cuna hasta que uno pues ya deja este mundo, ¿verdad? Porque efectivamente la solución no está en los tribunales, ¿no? A los tribunales ya nos llegan los conflictos, los problemas, ya nos llegan cuando los hechos han sucedido. Ojalá que con una educación en igualdad, en derechos humanos, pues no tuviéramos que vernos los tribunales resolviendo todavía estas cuestiones que siguen poniendo en tela de juicio la igualdad y los derechos humanos del 50% de la población, que son las mujeres, ¿no? Y esperemos pues, que con actividades como estas y con muchas otras actividades pues sigamos por esta senda, porque es la única válida, no hay otra. Y no solo porque es obligatoria, ¿verdad? Sino porque es la que hay que hacer, la justa y la que va a garantizar un mundo en el que verdaderamente tengamos una igualdad no solo jurídica, sino real. Así que esperemos que así sea. Gracias.
Muchas gracias, Cita, por tu participación. Elena, tus palabras de cierre. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha encantado conversar con todas vosotras y conocernos. Ojalá nos podamos encontrar alguna vez fuera de las pantallas, la verdad, que nos lo permita esta pandemia. Y nada que añadir, estoy a vuestra disposición, cualquier resolución que os interese, tanto de carácter pues laboral, de carácter penal, tenemos muchas sentencias que estudiamos y os podemos pasar. Insisto nuevamente que juzgar con perspectiva de género es necesario para una sociedad igualitaria, que nos tenemos que formar en ello para desterrar prejuicios, para cumplir con nuestras obligaciones. El feminismo es el mayor movimiento pacífico de defensa de los derechos humanos por la igualdad que existe, y la perspectiva de género es necesaria para ser conscientes de las relaciones desiguales históricas y actuales de poder entre hombres y mujeres, y que las tenemos que tener en cuenta siempre desde los juzgados, también en la educación, pero incluso una vez termina el conflicto en los juzgados, tanto al analizar los hechos como al aplicar la norma jurídica, como al redactar las resoluciones, y es una forma de estar en el procedimiento y de tratar a todas las ciudadanos y ciudadanas que vienen a nuestros tribunales. Por tanto, seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todas las expositoras, a las personas que nos han acompañado, a las autoridades de ambos lados del océano que nos han acompañado y que han impulsado esta actividad tan enriquecedora. Invitamos a todos y a todas a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat van a encontrar exactamente la dirección. Desde allí podrán seguir estas conferencias y todas las actividades de la asociación, podrán recibir todas las novedades. Y bueno, invitamos también a todas las personas que han estado con nosotras de ambos lados del océano y de todas las naciones latinoamericanas que también han estado presentes: Guatemala, Colombia, Costa Rica, Brasil, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, México. Bueno, a todos y a todos los invitamos, los esperamos y las esperamos el próximo miércoles en la nueva actividad. Muchas gracias y un saludo para todos y todas. Gracias, doctora Dobarro. Los esperamos Gracias. entonces el próximo 25 de noviembre. Hasta luego.